transmitir este tiempo de oración, este tiempo de la palabra del Señor. Es un gozo, es una alegría poder compartir esa palabra. Así que estamos reuniéndonos ya los domingos. Este domingo vamos a reunirnos y esperamos que ustedes ya se estén también alistando para que estemos gozosos, alegres y vivamos las experiencias ricas y sabrosas que el Señor tiene para su pueblo. Vivamos estos días en grande gozo y alegría para que el Señor nos bendiga. El tema de esta noche se titula La importancia de que la iglesia ore siempre. La importancia de que la iglesia ore siempre. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo del 1. Del 1 al 3. Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Amén, lo tenemos. Esperamos que usted también lo tenga para que lo leamos gozosamente. Dice así la palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucho de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Palabra del Señor. La iglesia orando es uno de los mandatos del Señor, que nos mantengamos siempre en esa condición de hermanas, hermanos, el pueblo de Dios orando por situaciones que puedan venir y orar por esas cosas y salir adelante. En este tiempo de la lectura de la palabra del Señor, encontramos que la iglesia de Antioquía, que estaba compuesta de judíos, estaba compuesta también de gente griega y de otras ciudades, que ya era una iglesia que se había formalizado, una iglesia que ya estaba bendecida, porque cuando vinieron los hermanos y salieron en el momento de la persecución que se comenzó contra los evangélicos de aquella época, contra los cristianos, entonces iban por todos lados y este grupo llegó a Antioquía y ahí comenzaron a estar en las sinagogas, estar en otros lados, proclamando el evangelio de la salvación y de la resurrección de Cristo Jesús. Es allí en Antioquía donde sobresale algo. Es el apodo que hasta hoy lo mantenemos. Es por primera vez que se dice en Antioquía cristianos, a los que profesan la fe de Cristo Jesús. Y eso ocurrió. Ha llegado hasta nosotros al siglo XXI y nos dicen cristianos. Y es un gozo que nos digan cristianos, porque pertenecemos a Cristo Jesús ahora y para siempre. Esta iglesia era una iglesia que tenía dos características. La primera, que era evangelística, era evangelizadora. Una iglesia que proclamaba el evangelio, y dice la palabra del Señor que iba creciendo cada día, porque mucha gente había recibido a Cristo en su corazón y seguían recibiéndolo para honra y gloria de Dios. Muchos de estos hombres y mujeres que aceptaron a Cristo lograron llegar a ser
una iglesia, la iglesia de Antioquía, que era evangelista. Pero también la otra situación que tenía esta iglesia y que debemos de tener también nosotros siempre, es que era misionera. Estos 3 versículos que leímos de Hechos capítulo 13, dice de una manera tan enfática que mientras estaban orando, mientras estaban evangelizándose y estudiando la palabra del Señor, apareció dentro de ellos la presencia del Espíritu Santo y comenzó a hablar con la iglesia. Y eso es rico, saber que el Espíritu Santo está siempre dispuesto a hablar con la iglesia, a hablar con los hermanos, a hablar con las hermanas, a hablar con los jóvenes. Es decir, una manera tan especial, tan importante, que cuando el Espíritu Santo se mete con nosotros y nosotros le permitimos que Él sea el conducente, el que lleva adelante la obra redentora de la predicación del Evangelio y también hablar de la resurrección de Cristo, entonces el Espíritu Santo toca nuestra vida, toca nuestros corazones y habla. El Espíritu Santo habla a través de la predicación, habla a través de la oración, habla a través de personalmente. Es decir, es algo que nunca podemos hacerlo a un lado. En esta ocasión, en la lectura que tuvimos de Hechos capítulo 13, versículo 2, dice: mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y orando, el Espíritu Santo apareció y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es importante también esto, que cuando la iglesia ora, y ora porque seamos una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, el Espíritu Santo pone en la iglesia algo muy especial. Y es el hecho de que es el Espíritu Santo quien llama a Juan, quien llama a Pedro, quien llama a María, a la persona que Él está llamando para servirle, para hacer la voluntad del Señor, para ir a los campos misioneros, para ir y predicar en el mercado oriental, para ir y predicar en toda Managua, incluso para ir, y hemos estado yendo algunas veces a países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, para predicar. El Espíritu Santo ha llenado el corazón de la iglesia Betel, tercera iglesia bautista, para que podamos movernos, y nos hemos movido en la dirección correcta que el Espíritu Santo nos pone. Aquí encontramos entonces en años, muchos años atrás, que ya el Espíritu Santo estaba haciendo esa labor misionera, predicadora, usando mujeres y usando hombres para que fuesen a todos los lugares. Y es interesante que la iglesia dice amén. Y nosotros debemos decir amén también. Cuando venga el tiempo en que estemos aquí los viernes orando todos juntos, vamos a estar orando por estas situaciones también de que nazcan obreros para predicar la palabra del Señor. Que Dios envíe obreros para que seamos predicadores, también misioneros para ir y predicar en muchos lugares. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la situación no solamente de ser una iglesia evangelizadora y también misionera, sino también una iglesia servidora, una iglesia que sirve. Actualmente estamos preparándonos para ir a la costa atlántica un grupo de hermanos. Y hay otro grupo de hermanos que están preparando el alimento, están preparando las bolsas, más de 400 bolsas para llevarlas a la costa atlántica juntamente con la Convención Bautista de Nicaragua. Entonces, la obra que Dios ha puesto en Betel es importante y que usted es parte de eso, es parte de que podemos servirnos y servir a otras personas con grande amor y con grande cariño.
Por eso es que tenemos el tiempo para orar, pero no para solo platicar y decirle, sino para pedirle al Señor, Señor, mándanos obreros para ir hacia adelante a todos los barrios, y que en todos los barrios hayan predicadores, mujeres y varones que hablen de la salvación que viene de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que es importante entonces que la iglesia ore. Es importante que la iglesia esté orando constantemente y que podamos hacerlo siempre, que podamos hacerlo constantemente como lo hacía la iglesia de Antioquía. Lo hemos hecho, pero si lo hacemos más todavía, el Señor, el Espíritu Santo, va a estar con nosotros enviándonos a tareas preciosas. Porque la iglesia no es para que se quede encerrada en las cuatro paredes. Nos reunimos ahí en las cuatro paredes para recibir mensajes de Dios, para orar en conjunto con los hermanos, para tener las bendiciones que Dios nos da y también para dar testimonio de las cosas bellas y lindas que el Señor nos ha dado durante esta semana pasada y también en otros tiempos de los años pasados. Pero ahora en este tiempo, vamos hacia el presente, vamos hacia el futuro, del presente hacia el futuro. Y vamos para decirle al mundo entero, a Nicaragua entera, que hay una iglesia que se ha unido a otras iglesias evangélicas para proclamar el poder del evangelio, poder de salvación, poder de amor. Por eso estamos orando. Y esta noche vamos a orar de esa manera, que el hermano que esté orando plantee esta cosa de que es importante que haya nuevos obreros. Ya los que tenemos están trabajando y haciendo la voluntad del Señor, pero necesitamos más obreros, porque la obra del Señor no se ha detenido, la obra del Señor sigue creciendo y esto es importante que lo hagamos ahora y para siempre. Gracias le damos al Señor por estas situaciones bonitas y lindas de poder orar. Es importante hacerlo. Ahora concluyo diciendo lo siguiente. ¿Estamos listos para orar? ¿Estamos listos para comprometernos con Cristo? No conmigo, sino con Cristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial y decirle, aquí estamos, Señor. Vamos a orar para que la obra suya no se detenga nunca y que nosotros no seamos piedra de tropiezo jamás, sino que podamos disfrutar de ser obreros, predicadores, de ser misioneros que llevemos la obra del Señor. Vean ustedes cómo después que oraron por Bernabé y por Saulo, los apóstoles predicaron en Chipre. Comenzaron su obra misionera. No estuvieron preguntando a dónde vamos a ir. Salieron y se fueron a Chipre y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Luego llegaron a Antioquía de Pisidia. Es un lugar cerca de Antioquía, pero es un barrio, como un barrio grande, donde también se proclamó la palabra del Señor. Así que la oración tiene un momento especial, un momento lindo. Y luego encontramos en el capítulo 14 que en Iconio también fueron también a Filipos. Es decir, la iglesia no puede estar pensando en solamente venir a la iglesia, sentarnos en la banca, cantarle al Señor. Eso es bueno, pero no es esa la tarea nuestra. La tarea nuestra, pastoral y eclesial, es importante que la podamos desarrollar ahora y para siempre. Que el Señor nos bendiga en esta noche, que el Señor nos guarde y nos dé ese calor, ese Espíritu Santo, para que podamos nosotros decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, y estemos listos y dedicados, porque cuando la iglesia ora con importancia, esa importancia que debe tener siempre la iglesia para orar, entonces Dios contesta nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche, ahora y para siempre. Amén y amén.